En la fila 23 se oía todo. Los gritos del bebé atravesaban la cabina a 30.000 pies de altura, crudos e implacables, mientras una multimillonaria en primera clase sostenía a su hijo con manos que habían construido imperios, pero que no podían calmar ni un solo llanto. La niñera lo intentó, pero fracasó. Las azafatas estaban cerca. Nada funcionaba. Entonces, un hombre en clase turista se puso de pie. Su chaqueta estaba deshilachada. Sus zapatos estaban gastados. Sus manos estaban callosas por un trabajo que nadie en primera clase haría jamás. Caminó por ese pasillo como si caminara hacia su propio hijo, apartó las protestas y abrió la boca. Lo que salió no fue un consejo, no fue un juicio, fue una canción que nadie había oído jamás. Antes, cruda y real. El bebé se quedó en silencio. La multimillonaria se quedó mirando. En ese momento, 3 vidas chocaron de una manera que las quebraría a todas. Lo que sucedió después no solo puso fin al llanto. Reveló lo que el dinero no puede comprar. Y lo que la pobreza no puede arrebatar. Russell Hayes nunca había estado en un avión. Tenía 42 años y esta era su primera vez despegando, viendo cómo la pista se empequeñecía bajo él a través de una ventanilla rayada en el asiento 23B. Sus manos se aferraron al reposabrazos con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos y se dijo a sí mismo que respirara, que pensara en por qué estaba allí. La entrevista de trabajo, la única oportunidad que podía cambiarlo todo para él y su hija. La oportunidad que le hizo dejar a Peyton con la señora Chen, la vecina viuda de 70 años que nunca había cuidado a un niño durante la noche. Pero insistió en que podía con ello. Había dejado su número escrito en 3 trozos de papel distintos por todo el apartamento, besó la frente de su hija 4 veces y le prometió que volvería mañana por la noche con buenas noticias. El avión se estabilizó y Russell finalmente aflojó el agarre. Sacó el teléfono y miró la foto de Peyton. En la pantalla de bloqueo, 7 años, con una sonrisa entrecortada y los rizos salvajes que había heredado de su madre. Rachel llevaba 5 años fallecida. Complicaciones durante el parto que los médicos dijeron que no podían haber previsto. A veces, Russell todavía se despertaba buscando su lado de la cama, olvidando por un instante que estaba solo en esto, que cada decisión, cada comida, cada pesadilla, fiebre y reunión de padres y maestros recaía sobre él y solo sobre él. Trabajaba en 3 empleos para salir adelante. Turno de mañana en el almacén, tardes haciendo mantenimiento. En el centro comunitario, noches armando muebles en el garaje mientras Peyton dormía. No era suficiente, pero era todo lo que tenía. Esta entrevista era diferente. Un puesto real, con beneficios y sueldo. El tipo de trabajo que le permitiría estar en casa para cenar todas las noches. De esas que significaban que no tendría que usar ropa usada ni fingir que no tenía hambre cuando se les acabara el dinero para la compra a fin de mes. Había practicado sus respuestas durante 2 semanas, le había pedido prestada una corbata a su vecino y había usado sus últimos ahorros para ese billete de avión. Todo dependía de mañana por la mañana. Todo tenía que salir bien. Fue entonces cuando lo oyó. El llanto de un bebé en primera clase, débil y desesperado al principio, luego convirtiéndose en gritos desgarradores que parecían llenar cada rincón de la cabina. Russell hizo una mueca. Conocía ese sonido. El llanto cansado, el que significaba que nada funcionaba y que todos estaban al límite. A su alrededor, los pasajeros se movían incómodos. Alguien murmuró algo sobre padres que no pueden controlar a sus hijos. Russell sintió que se le tensaba la mandíbula. La gente que nunca había pasado 3 horas dando vueltas por un salón a las 2 de la madrugada, cantando la misma canción en bucle hasta quedarse afónica, no tenía derecho a juzgar. El llanto continuó. 10 minutos 15. Russell intentó concentrarse en sus notas,
en las respuestas que había ensayado, pero el sonido lo atravesaba todo. Cerró los ojos y se encontró de nuevo en su apartamento. Peyton, de 3 meses, con mucha fiebre. Russell, presa del pánico porque no podía pagar la factura de urgencias. La había abrazado contra su pecho y le había cantado. Inventó la letra de una melodía que su propio padre tarareaba cuando Russell era pequeño. Letras sin sentido sobre estrellas, rayos de luna y niñas pequeñas más valientes de lo que creían. Y Peyton se calmó, su manita se aferró a su dedo, su respiración se mezcló con el latido de su corazón. La voz de la azafata resonó por el altavoz, disculpándose por la molestia y pidiendo paciencia. Russell miró hacia primera clase, pero no podía ver más allá de la cortina. El llanto se hizo más desesperado. La voz de una mujer, tensa por el estrés, intentaba calmar a la niñera, probablemente, o tal vez a la propia madre. Nada funcionaba. Los pasajeros se ponían inquietos, lanzaban miradas hacia la parte delantera del avión y hacían comentarios lo suficientemente altos como para oírse. Russell sintió un nudo en el pecho. Ese bebé necesitaba ayuda. Esa madre necesitaba ayuda. Y él sabía, en lo más profundo de su ser, que podía calmar a ese niño. Pero él no era nadie. Un tipo en clase turista con una corbata prestada y unos zapatos que se había arreglado porque no podía permitirse unos nuevos. ¿Qué derecho tenía a subir a primera clase para inmiscuirse en la crisis de una desconocida? Probablemente llamarían a seguridad. Sin duda lo juzgarían. Un hombre de mediana edad, con manos ásperas y ropa de bazar, ofreciéndose a tocar al bebé de un multimillonario. Ya podía imaginar las miradas, la sospecha, él. No inmediato. Russell se quedó paralizado, librando una batalla interna en silencio. El bebé lloraba, su corazón latía con fuerza. Todos sus instintos paternales le decían que se moviera, que ayudara. Pero todas sus experiencias como hombre pobre en un mundo que desconfiaba de los pobres le decían que se quedara sentado. No armar un escándalo. No llamar la atención. No arriesgar nada cuando se tiene tanto que perder. Entonces pensó en Peyton. En lo que querría que hicieran si ella fuera la que lloraba y él el que necesitaba ayuda desesperadamente. Lo que ya había hecho cientos de veces. Porque ser padre soltero significaba tragarse el orgullo y pedir ayuda incluso cuando dolía. Había ido a bancos de alimentos. Había dejado que la iglesia le pagara la luz. Había aceptado caridad con la cabeza gacha y sus agradecimientos en voz baja porque mantener a Peyton alimentada y a salvo era más importante que su ego. Russell se desabrochó el cinturón y se puso de pie. Le temblaban las manos, pero sus pies se movían, llevándolo por el pasillo hacia primera clase. Una azafata se interpuso en su camino, con una sonrisa profesional que ya se transformaba en una educada negativa. Pero Russell miró más allá de ella, hacia donde una mujer sostenía a un bebé de rostro enrojecido. El traje de la mujer probablemente costaba más que el alquiler mensual de Russell. Su cabello estaba impecable, incluso con el cabello caído. Sus ojos estaban hundidos por el cansancio. «Puedo ayudar», dijo Russell, con la voz más ronca de lo que pretendía. La azafata abrió la boca para protestar, pero la mujer levantó la vista y algo en su expresión los dejó a todos helados. Era desesperación, pura y simple, humana. De esa que nada tiene que ver con dinero ni estatus, sino con haber llegado al límite de lo que uno puede soportar. «Por favor», dijo la mujer con una sola palabra, pero cargaba con el peso de horas de intentos fallidos. La azafata se hizo a un lado. Russell se acercó y la niñera se movió con gesto protector, pero la mujer alzó la mano. Observaba el rostro de Russell. Y él sostuvo su mirada. Que lo viera. Que decidiera. «¿Cómo se llama el bebé?», preguntó Russell. «Christopher», dijo la mujer. «Tiene 8 meses. No deja de llorar. Nada funciona. El biberón, el chupete. Nada». Su voz se quebró al pronunciar la última palabra. Russell asintió.
Él había pasado por eso. Dios, él había pasado por eso. ¿Puedo? Extendió las manos. Esas manos curtidas, trabajadoras, que habían sostenido a su hija en cada dolor y miedo que había conocido. La mujer dudó solo un segundo. Luego, le pasó a Christopher. Los gritos del bebé no cesaban, su cuerpecito rígido por la angustia. Russell acomodó al niño contra su pecho, con una mano sosteniendo su cabeza y la otra firme sobre su espalda. Comenzó a mecerlo, suave y rítmico, el mismo movimiento que había acompañado a Peyton durante incontables noches difíciles. Entonces abrió la boca y cantó. No una nana de un libro ni una canción de la radio. La misma melodía inventada que le cantaba a su hija, la de las estrellas y los rayos de luna y de ser más valiente de lo que uno cree. Su voz era áspera por años de polvo de almacén y falta de sueño. Pero era firme, real. Cantaba sobre niños pequeños que volaban más alto que las nubes, a quienes les esperaban mundos enteros, a quienes se amaba sin medida incluso cuando las cosas se ponían difíciles. Los gritos de Christopher se entrecortaron, con hipo. Los puños del bebé se aflojaron. Y Russell siguió cantando, meciéndolo, siendo esa presencia constante, que le decía que todo estaría bien. A su alrededor, la cabina se había quedado en silencio. Los pasajeros observaban, pero a Russell no le importaba. Estaba absorto en ese momento, en ese niño, en ese pequeño acto de consuelo que era lo único que se le daba bien. Ser padre, estar presente, estar ahí. El bebé se calmó. Su respiración se normalizó. Sus pequeños dedos se aferraron a la camisa de Russell. Y no la soltaron. Russell miró el rostro de Christopher, vio el cansancio en él, y siguió tarareando suavemente. La mujer lo miraba como si acabara de obrar un milagro. La niñera tenía lágrimas en los ojos. Russell solo sonrió, cansado y sincero. ¿Cómo lo hiciste?, susurró la mujer. Práctica, dijo Russell. Tengo una hija de 7 años. La he arrullado para que se duerma unas 1000 veces. Siguió meciéndolo suavemente, sin querer perturbar la fragilidad de Christopher. A veces, solo necesitan saber que alguien los cuida, que están a salvo. La mujer asintió lentamente. Miró a Russell, como si lo viera por primera vez. Viéndolo de verdad. No su ropa barata, ni sus zapatos gastados, sino algo más profundo. Soy Verónica Ashford, dijo. Y soy una madre terrible. Las palabras salieron sin vida. Objetivas, dolorosas. No, dijo Russell de inmediato. Eres una madre cansada. Hay una diferencia. Miró a la niñera que se secaba las lágrimas con un pañuelo. Todos necesitamos ayuda. A veces. Eso no te hace terrible. Eso te hace humano. Algo cambió en la expresión de Verónica. Señaló el asiento vacío. A su lado. ¿Te importaría quedarte? Solo hasta que aterricemos. No había ninguna orden. En ello, ninguna expectativa de obediencia, solo una petición, de persona a persona. Russell pensó en su asiento en clase económica, en sus notas para la entrevista, en su plan de usar el tiempo de vuelo para prepararse. Luego miró al bebé dormido en sus brazos y asintió. Se sentó con cuidado, manteniendo a Christopher acurrucado contra su pecho. La niñera se disculpó, dándoles espacio. Verónica permaneció en silencio durante un largo momento, estudiando el rostro de Russell. Cuéntame sobre tu hija, dijo finalmente. Así que Russell lo hizo. Le contó sobre la sonrisa de Peyton y su obsesión por la astronomía, cómo podía nombrar todos los planetas y la mitad de las constelaciones a pesar de que nunca habían podido comprar un telescopio. Le contó sobre los juguetes de madera que tallaba en el garaje por las noches, cómo había aprendido por su cuenta con libros de la biblioteca porque los juguetes comprados en tiendas eran caros, y que le gustaba hacer cosas que duraran. Le contó sobre Rachel y cómo perderla había sido como perder su mapa del mundo.
Pero Peyton se había convertido en su nueva guía. Todo lo que hacía, cada decisión que tomaba, era para darle a su hija la vida que merecía. Verónica escuchó sin interrumpir. Cuando Russell terminó, ella volvió a guardar silencio, sus dedos trazando figuras en el reposabrazos. Construí un imperio tecnológico, dijo finalmente. Listas de los 40 menores de 40, portadas de revistas, todo. Pensé que podría manejar a un bebé de la misma manera que manejaba las reuniones de la junta directiva. Programarlo, optimizarlo, delegar cuando fuera necesario. Se rió, amarga y mordaz. El padre de Christopher se fue antes de que naciera. Dijo que no se había apuntado a esto, y pensé, bien, lo haré sola. Soy Verónica Ashford. Puedo hacerlo todo sola. Pero no puedes, dijo Russell con suavidad. No era una pregunta. No, susurró Verónica. No puedo. Tengo a la niñera, a la enfermera de noche, a la nutricionista y a la especialista en desarrollo. Tengo todos los recursos que el dinero puede comprar. Pero Christopher sigue llorando. Todavía necesita algo que no sé cómo darle. Miró a su hijo, que dormía en brazos de Russell. Y tú se lo diste en 3 minutos. Russell negó con la cabeza. Solo le canté. Eso es todo. No es nada especial. Para él sí lo es. Verónica dijo que se encontró con la mirada de Russell y que él vio algo inesperado. Respeto. Respeto genuino de una mujer que probablemente tenía a 50 personas a su cargo. ¿A qué vuelas a Chicago? Russell dudó. Algo en ese momento se sentía frágil, como si admitir su pobreza fuera a romper la extraña conexión que habían formado. Pero nunca se le había dado bien mentir. Entrevista de trabajo, dijo. Mañana por la mañana. Es un puesto de supervisor de mantenimiento en una empresa de administración de propiedades. El sueldo es mejor que el que gano ahora. Beneficios, horario estable. Intentó. Que sonara impresionante, pero notó que no funcionaba. Supervisor de mantenimiento. Para ella, probablemente no sonó a nada. ¿Qué empresa? Preguntó Verónica. ¿Aspropertis? Dijo Russell. Y se quedó helado al darse cuenta de lo que había dicho. Espera, ¿Ashford? No eres tú. Soy la dueña, dijo Verónica. Junto con otras 15 empresas. El sector inmobiliario es solo una rama. Ahora lo observaba con atención. Y Russell sintió un vuelco en el estómago. Esto era todo. Aquí era donde ella pensaría que lo había planeado todo, que se había abierto paso a base de manipulación para conseguir un trabajo. Su rostro debió reflejar el pánico porque Verónica levantó una mano. No lo sabía hasta que lo dijiste. Es una coincidencia. Extraño, ¿pero una coincidencia? Russell asintió, sin atreverse a hablar. Christopher se movió un poco, y Russell, automáticamente, ajustó su postura y tarareó unos compases más de la canción. El bebé se tranquilizó. La expresión de Verónica se suavizó. Ella observó. Esa entrevista. Mañana, dijo lentamente. La aprobarás. Estoy segura. Pero quiero ofrecerte algo más. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras con cuidado. ¿Esos juguetes de madera que haces? ¿Tienes fotos? Russell parpadeó ante el cambio de tema. Sí, en mi teléfono. Peyton las publica a veces en mi cuenta. Cree que son lo suficientemente buenas. ¿Cómo para venderlas? Lo dijo con una sonrisa indulgente, como la de un padre, como si fuera un dulce sueño, pero nada realista. ¿Puedo verlas? Preguntó Verónica. Russell se movió. Con cuidado, sacando el teléfono del bolsillo sin molestar a Christopher. Abrió las fotos con una sola mano. Animales de madera sencillos, cajas de rompecabezas, un caballito de madera que había tardado 3 meses en construir. Nada sofisticado, sin herramientas eléctricas. Solo paciencia tallada a mano y cualquier trozo de madera que pudiera encontrar o permitirse.
Entregó el teléfono a Verónica y esperó el educado rechazo, las amables palabras que no significaban nada. Pero Verónica pasó las fotos lentamente, deteniéndose en cada una. Su expresión profesional había vuelto, analítica y aguda. «Son preciosas», dijo, y no sonó a halago. «La artesanía es excelente y tienen algo especial. Algo G. En serio». Ella lo miró. «Lo hecho a mano es un mercado enorme ahora mismo. Los padres quieren calidad. Quieren cosas con alma en lugar de plástico producido en masa. Podrías montar un negocio con esto». Russell se rió. «No pude evitarlo. Trabajo en 3 empleos y apenas llego a fin de mes. No tengo capital para un negocio. No tengo experiencia empresarial. Ni siquiera tengo un taller, solo un garaje con un calefactor. Pero tienes talento», dijo Verónica. «Y tienes algo que el dinero no puede comprar. Entiendes lo que necesitan los padres porque lo vives. Haces cosas con amor porque las haces para tu hija». Le devolvió el teléfono. «Quiero invertir en ti. Ayudarte a empezar una empresa de juguetes de verdad. Pequeñas producciones, hechas a mano, dirigidas a padres que buscan calidad. Yo aportaré el capital, la infraestructura empresarial y los contactos. Tú aportas la artesanía y la pasión». Russell la miró fijamente. Su primer pensamiento fue que era una broma. El segundo, que le daba lástima. Su tercer pensamiento fue que debía decir que no, que aceptar caridad de un multimillonario lo convertiría en lo que todos siempre asumían que eran los pobres, dependientes, inferiores, que recibían limosnas. Pero miró a Christopher, que dormía plácidamente en sus brazos, y sintió el peso de esa pequeña vida confiando plenamente en él. Pensó en Peyton y en la vida que deseaba para ella. Y pensó en los juguetes de madera que guardaba en su garaje, hechos con manos que sabían construir cosas duraderas. Quizás esto no era caridad. Quizás era simplemente un padre reconociendo algo real en otro padre. «¿Por qué?», preguntó Russell. «¿Por qué harías esto?». Verónica guardó silencio un momento. Cuando habló, su voz era suave pero firme. «Porque le diste a mi hijo algo en 3 minutos que todo mi dinero no podría comprar en 8 meses. Paz. Porque cuando hablaste de tu hija, vi lo que me falta con mi hijo. Esa conexión, esa presencia. Pensé que podía contratar gente para que hiciera el trabajo emocional mientras yo dirigía mi imperio. Pero al verte, me doy cuenta de que estoy perdiendo lo único que de verdad importa». Miró a Christopher. «Me recordaste cómo es el verdadero éxito. Y no es como en la portada de una revista». El avión se estremeció levemente, sufriendo turbulencias. Christopher se despertó sobresaltado, con el rostro contraído por otro llanto. Russell empezó a tararear de nuevo, la misma melodía sencilla. El bebé se calmó, mirando el rostro de Russell con los ojos muy abiertos. Verónica los observó a ambos. Y Russell la vio secarse los ojos rápidamente. «No sé si puedo hacer esto», admitió Russell. «Construir un negocio. Apenas terminé la secundaria. No sé nada de marketing, ni de distribución, ni nada de eso». «Ya aprenderás», dijo Verónica. «Te enseñaré. Contrataremos gente para lo que no puedas hacer tú mismo, pero la esencia, la creación y la visión, eso es tuyo». Ella se enderezó en su asiento, y él pudo ver regresar a la directora ejecutiva, la mujer que tomaba decisiones y hacía avanzar. «Acepta el puesto de supervisor, un ingreso estable. Mientras construimos esto, pero dame 6 meses. Déjame mostrarte lo que es posible». Russell miró a Christopher, que comenzaba a distraerse de nuevo. Pensó en todas las veces que le habían dicho que conociera su lugar, que agradeciera las migajas, que no aspirara a cosas que no estaban destinadas a gente como él. Pensó en Peyton preguntando por qué no podían pagar el campamento de ciencias al que iban todos sus amigos,
y en la forma en que sonrió y dijo que estaba bien cuando él pudo ver que no lo estaba. Tal vez era hora de aspirar. Tal vez era hora de creer que sus manos podían construir algo más que una pequeña vida. Tal vez era hora de dejar que alguien lo ayudara. Está bien, dijo Russell en voz baja. Meses. Intentémoslo. Verónica sonrió. Y fue la primera sonrisa sincera que él le vio. De acuerdo, repitió ella. Se dieron la mano sobre su hijo dormido, y Russell sintió que algo cambiaba en su interior. Esperanza. Aterradora, brillante y demasiado grande para mirarla directamente. Pero allí estaba el avión, aterrizando en Chicago una hora después. Russell le devolvió a Christopher a Verónica con cuidado y le mostró el movimiento de balanceo que mejor funcionaba. Ella lo practicó, torpe al principio, hasta encontrar el ritmo. Christopher se mantuvo tranquilo en sus brazos y los ojos de Verónica brillaron con algo que podrían haber sido lágrimas, alivio o ambas cosas. Gracias, le susurró a Russell. Gracias, respondió él, sinceramente por todo. Por verlo, por creer en él, por recordarle que a veces la ayuda viene de los lugares menos esperados. Intercambiaron números de teléfono. La niñera de Verónica reapareció, y Russell recogió sus cosas del equipaje de mano, su corbata prestada, sus zapatos gastados y sus notas para una entrevista. De repente, todo se sintió diferente. El otro pasajero lo miró fijamente mientras regresaba a la cabina, con la cabeza más erguida que en años. Pero la esperanza duró exactamente 12 horas. Russell superó la entrevista con éxito a la mañana siguiente, recibió la oferta de trabajo al mediodía y se dirigía a su habitación de hotel cuando sonó su teléfono. El número de la señora Chen. Sintió un vuelco en el estómago incluso antes de contestar. Russell. La voz de la señora Chen temblaba. Peyton tiene fiebre. Muy alta. Le subió de repente y te está buscando y no sé qué hacer. El mundo se le vino encima. Russell revisó su teléfono. Su vuelo de regreso no salía hasta mañana por la mañana. No podría volver a casa hasta entonces. No podría estar allí cuando su hija lo necesitara. ¿Qué tan alta? Logró adivinar. 39.8. La señora Chen dijo que está llorando. Russell, tengo miedo. Cerró los ojos. Vi a Peyton pequeña y enferma, preguntando por su papá, que no estaba allí. Llévala a urgencias. Llamaré con anticipación. Diles que me cobren. Tomaré el primer vuelo. Colgó y buscó opciones de vuelo con manos temblorosas. El próximo vuelo con asientos disponibles salía en 6 horas. 6 horas de Peyton sufriendo sin él. Y el precio del boleto, el precio de último minuto, era de 340 pesos. Russell abrió su aplicación bancaria. 27 pesos en su cuenta. El trabajo no empezaba hasta dentro de 2 semanas. No tenía tarjetas de crédito, ni ahorros, nada. Russell estaba de pie en el pasillo del hotel y sintió que todo se desmoronaba. La oportunidad de negocio, la esperanza, todo era inútil porque no podía llegar hasta su hija. No podía permitirse lo único que importaba. Iba a tener que volver a llamar a la señora Chen y decirle que llevara a Peyton al hospital sola. Su hija de 7 años estaría asustada y enferma con desconocidos mientras él estaba atrapado a 300 metros de distancia porque era pobre. Porque siempre había sido pobre. Porque nada cambiaba realmente. Se dejó caer contra la pared, con el teléfono apretado en la mano, y luchó contra el sollozo que le subía por el pecho. Algunos huéspedes del hotel pasaron, le lanzaron miradas incómodas y siguieron su camino. A Russell no le importaba. Que vieran. Que juzgaran. Nada de eso importaba. Su teléfono vibró. Un mensaje de Verónica. ¿Cómo te fue en la entrevista? Russell se quedó mirando el mensaje. Su orgullo, lo poco que le quedaba, le gritaba que no dijera nada. Que se encargara de esto solo, que no agobiara a una mujer a la que apenas conocía con sus problemas. Pero sus manos se movían.
tecleando antes de poder detenerse. Conseguí el trabajo. Pero mi hija está enferma. Fiebre alta. No puedo volver a casa. No puedo pagar el vuelo. No sé qué hacer. La respuesta llegó 30 segundos después. ¿Qué aeropuerto?, le preguntó Russell. Entonces lo resolveré. No te preocupes. El teléfono sonó inmediatamente. La voz de Verónica era cortante y eficiente. Revisa tu correo. Te envié una confirmación de boleto. Vuelo directo sale en 90 minutos. Ve al aeropuerto ahora. Russell abrió su correo con manos temblorosas. El boleto estaba ahí. Primera clase. Salida en 90 minutos. No puedo aceptar esto, dijo, pero su voz se quebró al pronunciar las palabras. Sí puedes, dijo Verónica con firmeza. Ayudaste a mi hijo. Déjame ayudar a tu hija. Esto no es caridad. Russell. Esto es lo que hace la gente. Se ayudan entre sí. Una pausa. Soy director ejecutivo de una empresa de administración de propiedades, entre otras cosas. He visto miles de entrevistas de trabajo. ¿Sabes que nunca vi en ninguna de ellas? A un hombre que renunciaría a la entrevista de sus sueños para correr a casa con una hija enferma. Pero tú lo habrías hecho. Estabas dispuesto a dejarlo todo por Peyton. Ese es el tipo de persona en la que quiero invertir. Ese es el tipo de padre que construye cosas que importan. Russell. No podía hablar, no podía respirar bien. Simplemente se quedó allí parado en el pasillo con lágrimas corriendo por su rostro mientras Verónica esperaba pacientemente al otro lado. Vete a casa con tu hija, dijo, con dulzura. Y Russell, cuando esté mejor, vamos a empezar ese negocio. No, porque sienta lástima por ti, sino porque creo en ti. Hay una diferencia. El vuelo de regreso fue un borrón. Russell se pasó el tiempo mirando por la ventana, con todo el cuerpo vibrando por la necesidad de estar allí, de ver a Peyton, de saber que estaba bien. El avión no parecía moverse lo suficientemente rápido. Cuando por fin aterrizaron, agarró su maleta y corrió por el aeropuerto como un poseso. La señora Chen lo recibió en la puerta de su apartamento. Está durmiendo, susurró la anciana. La fiebre bajó hace una hora. Le di medicina y compresas frías como me dijiste. Está bien, Russell. Está bien, Russell. Casi se desplomó de alivio. Le dio las gracias a la señora Chen. Le entregó el dinero que siempre guardaba en su cartera para emergencias y entró en la habitación de Peyton. Estaba acurrucada bajo las mantas, con el rostro sonrojado, pero tranquila. Se sentó en el borde de la cama y le puso la mano en la frente, aún tibia, pero no peligrosa. Al sentir su tacto, Peyton abrió los ojos. De golpe. Papá, dijo con voz débil y ronca. Estoy aquí, cariño. Susurró Russell. Estoy aquí mismo. Peyton se incorporó y lo abrazó por el cuello, aferrándose con fuerza. Russell la abrazó también, aspirando el aroma de su champú de fresa, sintiendo los latidos de su corazón contra su pecho. Esto lo era todo. Esto era lo que importaba. Tenía miedo, dijo Peyton contra su hombro. Lo sé. Lo siento. No estaba aquí. Russell se apartó lo justo para verle la cara. Pero ya estoy aquí y no me voy a ir a ninguna parte. Peyton sonrió. Cansada, pero sincera. La señora Chan dijo que volaste en avión. ¿Te dio miedo? Un poco, admitió Russell. Pero valió la pena. Pude ayudar a alguien, y a alguien más. Me ayudó. Él. Le apartó los rizos de la cara. Pei, ¿cómo te sentirías si papá empezara a hacer esos juguetes de madera de verdad? Como un negocio de verdad. Los ojos de Peyton se abrieron de par en par. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? Tal vez, dijo Russell. Tendríamos que trabajar duro y las cosas cambiarían, pero estaríamos bien. Mejor que bien. Pensó en la oferta de Verónica,
en la esperanza que había sentido en el avión. Conocí a alguien que cree en nosotros, que quiere ayudarnos a construir algo especial. ¿Como magia?, preguntó Peyton, y Russell se rió. No, cariño, no es magia. Solo gente siendo buena entre sí. A veces pasa. Peyton bostezó y se recostó en sus almohadas. Papá, ¿me cantas la canción de las estrellas? Russell sonrió y empezó a tararear la misma melodía que le había cantado a Christopher en el avión, la que le había cantado a Peyton toda la vida. Se quedó dormida antes de que terminara la segunda estrofa. Pero siguió cantando porque para eso era bueno. Estar presente, ser el padre que su hija merecía. Los siguientes 6 meses fueron los más difíciles de la vida de Russell. Empezó a trabajar como supervisor y se volcó en aprender todo sobre negocios de Verónica. Ella le consiguió un pequeño taller, le ayudó a contratar a un asistente y le enseñó sobre precios, marketing y gestión de inventario. Russell trabajaba de día y tallaba de noche, acumulando existencias poco a poco y con esmero. Cada pieza tenía que ser perfecta, tenía que tener alma. Peyton le ayudaba a fotografiar los juguetes, tenía mejor ojo para los ángulos que él. Les puso nombre a algunos de los diseños y probaba cada pieza sin piedad para comprobar su durabilidad. Los niños son rudos, papá, decía. En serio, tiene que sobrevivir a nosotros. Russell se reía y reforzaba las uniones, creando cosas que durarían toda la infancia. Los demás empleados de Ashford Properties murmuraban. Russell oyó los rumores de que se había acostado con Verónica para ganarse su favor, que la estaba usando, que el negocio era solo caridad para un pobre padre soltero al que ella le había tirado un pastel. La palabra le dolió. Russell quiso renunciar una docena de veces. Quiso decirle a Verónica que esto no valía la pena el juicio, la sospecha, la constante sensación de no pertenecer. Pero entonces Peyton llegaba a casa del colegio hablando del campamento de ciencias al que se había apuntado el verano siguiente, el que por fin podían permitirse. O terminaba un caballito de madera y sabía en lo más profundo de su ser que era el mejor trabajo que había hecho jamás. O Verónica le enviaba un correo electrónico de un padre cuyo hijo adoraba uno de sus juguetes, que decía que era lo único con lo que su hijo autista jugaba que lo calmaba como nada más podía. Esos momentos lo mantenían en pie, lo mantenían tallando, lo mantenían creyendo. 3 meses después, Peyton volvió a enfermar. Ya era bastante malo que Russell tuviera que llevarla al hospital esta vez, sentarse en urgencias con su manita entre las suyas mientras los médicos le hacían pruebas. La factura ascendió a $6,000, incluso con su nuevo seguro. Russell miró la cifra y sintió que el viejo pánico volvía a apoderarse de él. Pero Verónica apareció en el hospital con Christopher en brazos. El bebé ya era más grande y empezaba a balbucear. Extendió los brazos hacia Russell de inmediato, y Russell lo tomó en brazos. Con ese movimiento automático de consuelo, Christopher se acomodó contra su pecho, y Verónica los observó con ojos dulces. Lo sé, dijo. Está bien. Neumonía, dijo Russell. La detectaron a tiempo. Estará bien. Miró los papeles que tenía en la mano. Solo necesito organizar los pagos. Verónica le quitó los papeles. Con delicadeza. Hecho. No, dijo Russell de inmediato. Verónica, no puedo seguir aprovechándome de ti. El vuelo, el taller. Y ahora esto. No soy un caso de caridad. No lo eres, dijo Verónica con firmeza. Eres mi socio y mi amigo. Los amigos se ayudan. Russell, déjame hacer esto. Suavizó la voz. Me devolviste a Christopher. Me enseñaste a estar presente con mi hijo. Ahora lo tengo en brazos. Le canto. Estoy aprendiendo a ser la madre que necesita, en lugar de la directora ejecutiva que delega la crianza. Eso vale más que $6,000. Eso lo vale todo.
Russell miró a Christopher, que jugaba con el cuello de su camisa y balbuceaba alegremente. Pensó en aquel momento en el avión cuando se había levantado a pesar de que todos sus instintos le decían que se quedara sentado. Como aquella decisión lo había llevado a todo esto, a la esperanza, a la amistad, a una oportunidad de algo mejor. De acuerdo, dijo en voz baja. Gracias. Verónica sonrió. De nada. Ahora, vamos a ver cómo está tu hija. Le traje algunos libros. Se sentaron juntos en la habitación del hospital de Ton. Verónica leía cuentos, mientras Russell sostenía a Christopher y Peyton dormitaba entre ellos. Las enfermeras los miraban con curiosidad, pero no decían nada. Solo dos padres y sus hijos haciéndose compañía durante una noche difícil. No debería haber sido revolucionario, pero de alguna manera lo fue. 6 meses después de aquel vuelo, Russell estaba de pie en una pequeña galería en el centro de Chicago. A su alrededor había 50 juguetes de madera, cada uno hecho a mano con un cuidado que se apreciaba en cada borde liso y cada unión precisa. El letrero sobre la vitrina decía, «Las manos de papá, juguetes hechos con amor». La prensa local había cubierto la historia del padre soltero convertido en artesano, el multimillonario que creía en la calidad artesanal. Los padres hacían fila para ver la colección, tocar las piezas y comprender que las hacía especiales. Russell llevaba un traje nuevo, uno que le quedaba bien y que no era prestado. A su lado estaba Peyton con un vestido que ella misma había elegido, con una amplia sonrisa mientras explicaba a los visitantes cómo su papá hacía cada juguete. Verónica estaba allí con Christopher, quien a los 14 meses ya caminaba y se acercaba a Russell con los brazos extendidos cada vez que lo veía. Russell se había convertido en el tío Russell, la persona que podía calmar las rabietas de Christopher y hacerlo reír con canciones tontas. Un reportero se acercó y le preguntó a Russell qué hacía que sus juguetes fueran diferentes de los cientos que había en el mercado. Russell lo pensó, eligiendo sus palabras con cuidado. Están hechos por alguien que entiende lo que necesitan los niños, dijo finalmente. No solo entretenimiento, sino consuelo, seguridad, algo que les diga que son amados y valorados. Cada juguete que hago, lo hago pensando en mi hija, en lo que me gustaría que tuviera. Esa es la diferencia. El reportero asintió y tomó notas. ¿Y su colaboración con Verónica Ashford? ¿Cómo surgió? Russell miró a Verónica, que ayudaba a Christopher a apilar bloques de madera. Ella levantó la vista, le miró a los ojos y sonrió. Le canté a su hijo en un avión, dijo Russell, y ella vio algo en eso. Vio que tal vez las cosas que hacemos importan menos que el por qué las hacemos. Era una buena respuesta, una respuesta sencilla. Pero contenía el peso de todo lo que había sucedido, el miedo y la esperanza, y los momentos en que todo podría haber sido diferente. Cuando él podría haberse quedado sentado, cuando podría haberse negado a ayudar. Cuando el orgullo podría haber vencido a la necesidad. El evento de lanzamiento fue un éxito. Los pedidos anticipados llegaron en avalancha, más de lo que Russell se había atrevido a imaginar. Necesitaría contratar ayuda, ampliar el taller, comprometerse por completo con este nuevo camino. Era aterrador. Pero allí de pie, con la mano de Peyton en la suya y la amistad de Verónica firme a su lado, Russell sintió algo que no había sentido en años. No solo esperanza, sino la certeza de que iban a estar bien. Mejor que bien. Esa noche, después de que la galería cerrara y los visitantes se marcharan, Russell llevó a Peyton a su apartamento. Era el mismo espacio pequeño en el que siempre habían vivido, pero ahora se sentía diferente, más luminoso. Los juguetes de madera en su estante ya no eran solo el pasatiempo de papá. Eran un negocio, un futuro real y tangible. Papá se cepilló los dientes y se metió en la cama, y Russell se sentó en el borde como todas las noches. Papá, dijo ella, ¿somos ricos ahora? Russell rió. No, cariño, no somos ricos, pero tenemos estabilidad. Estamos a salvo. Y eso es bastante cerca.
Bien, dijo Peyton. No necesito ser rica. Solo te necesito a ti. Bostezó. ¿Cantarás la canción de las estrellas? Russell sonrió y comenzó a tararear. Esa misma melodía sencilla que le había cantado desde que nació. La que había calmado a la bebé de un multimillonario a 9.000 metros de altura. Y cambiado el rumbo de 3 vidas. No era una canción especial. No era compleja ni hermosa. Era simplemente honesta, simplemente real. Simplemente un padre cantándole a su hija sobre un amor que no dependía del dinero, ni del estatus, ni de nada, solo de estar presente. Peyton se quedó dormida con una sonrisa en el rostro. Russell le dio un beso en la frente y se levantó para irse, pero se detuvo. En la puerta. Miró a su hija, a esa personita que era su mundo entero, y sintió una oleada de gratitud. Por la señora Chen, que había cuidado de Peyton cuando él tenía que volar. Para Verónica, que había visto valor en la bondad de un desconocido. Para Christopher, que había necesitado el consuelo que solo Russell podía darle. Para cada persona que había ayudado cuando no tenía por qué hacerlo, que había elegido la conexión en lugar del juicio. Y para sí mismo, por mantenerse de pie en ese avión a pesar del miedo, por creer que tenía algo que ofrecer incluso cuando el mundo le decía que no, por ser el padre que Peyton necesitaba, incluso cuando eso significaba aceptar ayuda, incluso cuando significaba dejar de lado el orgullo. Russell apagó la luz y se dirigió a su habitación. Mañana empezaría a trabajar en nuevos diseños. Mañana entrenaría a la asistente que Verónica le enviaría. Mañana seguiría construyendo el negocio que se basaba únicamente en el amor, la habilidad y la creencia de que todos merecían belleza en sus vidas. Pero esa noche, simplemente se quedó junto a la ventana mirando las luces de la ciudad. En algún lugar estaba Verónica, probablemente cantándole a Christopher para que se durmiera con las técnicas que Russell le había enseñado. En algún lugar estaban las familias que le habían comprado juguetes, niños, durmiéndose, abrazando animales de madera tallados con esmero. En algún lugar estaba la vida que antes le daba demasiado miedo alcanzar, ahora lo suficientemente cerca como para tocarla. Un avión sobrevoló la zona, sus luces parpadeando en la oscuridad. Russell lo observó hasta que desapareció entre las nubes. Hacía 6 meses que había estado en un avión por primera vez, aterrado y esperanzado a partes iguales. Medida. No tenía ni idea de lo que sucedería cuando se levantó y caminó por ese pasillo. Ni idea de que una canción lo llevaría a todo esto. Pero lo hizo de todos modos, y eso marcó la diferencia. Russell sonrió y cerró la cortina. Mañana traería nuevos desafíos, nuevos miedos, nuevos momentos de duda. Pero esta noche, él y Peyton estaban a salvo. Estaban juntos. Estaban construyendo algo importante. Y a veces eso era suficiente. A veces, eso lo era todo. Se metió en la cama y cerró los ojos. En su mente, aún podía oír el eco de aquel vuelo. Los llantos de Christopher dando paso a una respiración tranquila. La expresión de Verónica cambiando de la desesperación a la esperanza. Podía sentir el peso del bebé en sus brazos y el peso de la posibilidad que se abría ante él. El dinero no podía comprar esos momentos. La pobreza no podía arrebatárselos. Existían en el espacio entre las personas, en la decisión de ayudar incluso cuando no se tenía nada, en la voluntad de aceptar ayuda incluso cuando hería el orgullo. Existían en una canción tarareada en la oscuridad, en manos callosas construyendo. Algo hermoso en el amor de un padre que nunca flaqueó, por muy difíciles que se pusieran las cosas. Russell había aprendido algo en ese plano. Que las cosas que construimos con nuestras manos importan menos que las conexiones que construimos con nuestros corazones. Que pedir ayuda cuando tienes miedo es lo más valiente que puedes hacer.
Que a veces la persona a la que ayudas y la persona que te ayuda son la misma persona, solo que en momentos diferentes. Y mientras se dormía, Russell oyó la voz de su hija. Desde su habitación, hablando dormida como a veces lo hacía. Te quiero, papá, murmuró en la oscuridad. Yo también te quiero, cariño, le susurró Russell, sabiendo que no lo oiría, pero diciéndolo de todos modos. Porque eso fue lo que hiciste. Estuviste presente. Pronunciaste las palabras. Construiste la vida pieza por pieza. Con paciencia, cuidado y manos que se negaban a rendirse. Los juguetes de madera en su taller perdurarían por generaciones. Estaban hechos para perdurar, para ser transmitidos. De padres a hijos a nietos. Pero el verdadero legado no estaba en la madera, ni en la artesanía. Estaba en la lección que enseñaban. Que todos merecen belleza. Que el trabajo duro tiene valor. Que la bondad importa más que el dinero. Que el amor de un padre, dado libremente y sin condiciones, puede cambiar el mundo, un pequeño gesto a la vez. En un avión, hace 6 meses, Russell Hayes se había levantado e hecho lo impensable. Había creído que tenía algo que ofrecer. Había tendido la mano a través de la brecha de clase y estatus y había ofrecido consuelo al hijo de un desconocido. Y en ese momento, todo cambió. No por dinero, ni por oportunidades, ni por planes de negocios, sino por la simple verdad de que los seres humanos nos necesitamos unos a otros. Que todos somos simplemente hacíamos lo mejor que podíamos. Que a veces lo más valiente que puedes hacer es dejar que alguien te vea luchar y te ayude. Russell durmió profundamente esa noche. Y por la mañana, se despertaría y seguiría construyendo, seguiría tallando, seguiría demostrándole a Peyton que su valor no se medía por su cuenta bancaria, sino por el amor que ponían en el mundo. Pero por ahora, descansaba. Un padre que había encontrado el camino a casa. Un artesano que había encontrado su vocación. Un hombre que había aprendido que lo impensable no era cantarle al bebé de un desconocido. Era creer que merecía cosas buenas.